En el capítulo 21 de Segunda de Samuel se relata un incidente muy especial. Aquí en el capítulo 21 dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor, y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Es interesante, dice que note cómo piensa un hijo de Dios, David, hijo de Dios. Él sabía de que si él estaba gobernando la nación como Dios quería, no había lugar para la sequía. O sea, él no fue donde el sacerdote y le dijo: mire, no sé qué está pasando, quisiera, sino que se metió hasta donde el arca estaba. Porque la mayoría de los hijos de Dios somos pasivos. Dios le dice: es por lo que Saúl hizo. ¿Qué hizo Saúl? Persiguió a los gabaonitas. Los gabaonitas habían hecho un pacto con Josué. Pero es que engañaron a Josué. Sí, engañaron a Josué, pero Josué les dio su palabra de que ellos iban a vivir. Y sabes que en el mundo espiritual las palabras pesan más que los documentos. Pero ¿qué pasa con Saúl? Cuando él entra al gobierno, eso es lo terrible de tener una autoridad espiritual que no escucha a Dios, porque hace lo que Dios no quiere que hagan y no hace lo que debe hacer. Dijo pues David, verso 3, a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro. Ajá. ¿De Saúl o de su casa? Ajá. Ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre de Israel. Ajá. Y él dijo: haré por vosotros lo que digáis. Versículo 5: y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió, Saúl, y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor en Gibea de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo: los entregaré. Y dice que luego de eso Dios bendijo la tierra y terminó la sequía. ¿Por qué un país con una riqueza tan grande como esta nación está en el proceso en el que está? Y uno dice: es que es el gobierno. No, espérese, el gobierno es la expresión de algo espiritual. Hay algo detrás de cada gobierno, mi hermano. No es simplemente la persona que usted ve ahí. Hay algo muy grande detrás de una persona. Y ese es el punto. Es aquí donde los profetas son necesarios. Necesitamos decir algo, ¿entiende? Algo. Cuando uno empieza a tener una mente espiritual, saca de su cabeza el concepto de casualidad y empieza a introducir el concepto de causalidad. Hay una razón por la que las cosas acontecen. Eso es sencillo. Y es a partir de eso que nosotros podemos tener una actitud contestataria frente a una situación. Díganme ustedes, los evangélicos, ¿por qué causa tal cosa? Es algo básico, yo debo poder responder a esto. Usted va a darse cuenta de que Dios ni le va a hacer salir lepra, ni lo va a consumir en un instante, porque Él anhela que sus hijos se acerquen a Él para inquirir en su sabiduría. Él anhela eso. ¿Por qué Bethesda? ¿Por qué estamos aquí? Cuando tuvimos nuestra reunión el año pasado en el Orfeo, algunos de ustedes han debido estar ahí. Uno de los días yo les pregunté a los pastores y les decía: ¿qué ofrecemos como iglesia argentina a Argentina? A ver, voy a ponerlo de esta forma. Si usted va y habla con la masonería, con la logia de Buenos Aires, ellos tienen un plan para este país. ¿Qué plan tenemos como iglesia? Le hago una pregunta. Si mañana el presidente o la presidenta le llamara a una reunión en su despacho y le dice: dígame, ¿qué hago para cambiar a Argentina? ¿Usted qué le respondería? Dios me dijo que lo busque, dígame, ¿qué hago? ¿Qué le respondería? Probablemente Argentina es una de las naciones con mayor actividad evangélica de América. Es una nación que ha tenido una sobredosis de evangelismo. En términos proféticos se llama tierra quemada. O sea, se ha metido fuego a tantas cosas que el pastor promedio ya no cree en nada. Mire, tenemos que hacer 40 días de ayuno. Él te dice: hicimos 60.
Y sabe, es verdad, lo hicieron. Vamos a ungir esto, ya lo ungimos 2 veces. Entonces yo les dije, ¿qué tal si le preguntamos al Señor en el Orfeo? ¿Por qué no nos metemos 3 días en un hotel y le preguntamos al Señor a Él? ¿Qué hacemos con esto? Creo que Argentina está cansado de recetas, de prácticas. ¿Por qué no le preguntamos? Y en septiembre, en este mismo lugar, en este hotel, lanzamos una invitación 2 semanas antes. En esos 2 días, en esas 2 mañanas, un equipo de 11 personas nos presentamos delante del Señor, tal cual David se presentó aquí. Señor, ¿por qué? ¿Qué hacemos? Y sabe, Dios nos habló, nos dijo lo que había que hacerse. Y ese día, cuando el Señor en este hotel nos dio la estrategia, sabe que yo me sentí gozoso porque sentía que estaba cerrando un ciclo. Y la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué está matando a la Argentina? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué necesita Argentina? En esa experiencia que el Señor nos permitió vivir, y es importante que lo vean, porque no va a haber frutos si no hay acuerdo. Necesitamos entender de qué se trata para que podamos ser bendecidos con un resultado correcto. Lo que el Señor nos mostró fue una agenda de 4 años de trabajo. Por favor, nada de esto estaba armado antes de. La primera pregunta que el Espíritu Santo nos hizo y nos cacheteó a toditos fue esta: ¿sabes por qué el diablo aborrece a la Argentina? ¿Sabe qué es lo interesante? ¿Me permite? No sabíamos. La respuesta del Espíritu es por causa del vino. Entonces súbitamente el Señor nos llevó a una escena como quien ve una película de la época de Jesús. Se abrió un telón, una película, y de repente estamos viendo una boda judía, las bodas de Caná. La Biblia dice que Jesús no quería hacer el milagro, ¿recuerda? Su mamá insiste, él dice, está bien, voy a hacerlo, y pide que se llene de agua los cántaros o las tinajas. Lo interesante es que lo que estamos viendo no son tinajas, sino son una especie de pozos en el piso que se llenan de agua. No eran tinajas, hermanos, no eran tinajas de agua de consumo normal, eran pozos de purificación, de donde sale el vino. No viene el vino de donde normalmente debería venir, de una tinaja. La segunda cosa es que el Espíritu me dice, mira cómo los 7 pozos son llenados. Yo digo, Señor, son 6. ¿Cuántos pozos cuentas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te lo dije. Y mi hijo, no es el pozo. El agua es el instrumento que Dios utiliza para cuadrar y unir el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Para que pueda haber vino, tiene que haber agua. Y ese es el punto. Hemos hablado mucho acerca de lo que viene, pero ¿usted cree que lo que Dios quiere hacer en la Argentina lo va a hacer sin la iglesia? Lo va a hacer a través de la iglesia. Entonces la pregunta no es si Dios quiere hacer algo. La pregunta es, ¿está la iglesia argentina lista para lo que Dios quiere hacer? Esa es la pregunta en cuestión. Nosotros somos más que solo palabras. La gente mira lo que hacemos. O sea, hay un principio de responsabilidad a partir del lugar en el que Dios nos ha puesto. Somos las aguas que el Padre necesita para el vino. Él no hace aparecer vino, eso es magia. Él convierte el agua en vino. El Señor entonces nos empieza a mostrar de que lo primero que necesita Argentina es sanarse de un sello de orfandad. El Señor nos introduce una habitación donde vemos un cuadro. ¿Recuerda la escena de las aguas? Eso pasó, estamos viendo otra cosa. Y al pie del cuadro hay una trompeta. La trompeta que aparece ahí es una trompeta blanca. Tócala. Al tocarla,
empiezas a ver que el cuadro empieza a moverse, las figuras del cuadro empiezan a tornar, a ser claras. Las líneas se vuelven definidas. El Señor nos empieza a hablar de lo que es importante, la convocatoria. Esta es una convocatoria a la que han respondido casi todas las provincias de Argentina. El Señor nos dice: el primer año debe ser quebrado un sello de orfandad, el segundo año un sello de prostitución, el tercer año un sello de desgobierno y el cuarto año un sello de esterilidad. La primera tarea que el Señor nos da era conectar a Argentina con el tiempo profético. Entonces hay una línea del tiempo para Argentina. Dios nos dice: Argentina es la casa de Rubén. Eso es impresionante porque Rubén es el primogénito. Es un privilegio extraordinario. Pero usted, si lee con cuidado, Rubén perdió la primogenitura. Entonces venimos y soltamos una palabra: que no le pase a Argentina lo que le pasó a Rubén. Argentina todavía puede pelear por su heredad. ¿Sabe? Si no se pudiera hacer nada, no estaríamos aquí en esta noche. Estamos aquí porque estamos a tiempo. Y le puedo asegurar que después de lo que pase acá, depende todo. Tenemos una responsabilidad. No es un evento. Tenemos 4 años para desarrollar un proyecto. En realidad esto se trata no algo de algo que no está escrito. Se trata de algo que recién se va a escribir. Y obviamente por eso es complicado, es polémico, es difícil de explicarse. Estando en esa intercesión, yo hice una pregunta, no fue Dios. Yo les pregunté a los argentinos que estaban ahí, les dije: ¿de dónde viene el mejor vino de Argentina? La respuesta fue Mendoza. ¿Y fue siempre así? Fue la segunda pregunta. Y alguien del grupo que sabía dijo: no, antes de Mendoza estaba San Juan. San Juan fue la que históricamente ha producido los mejores vinos. La pregunta inmediata, la tercera, fue: entonces, ¿qué pasó para que San Juan dejara de ser la que producía los mejores vinos y sea ahora Mendoza? Y eso nos lleva a enero de 1944, el terremoto de San Juan. En esa intercesión me estoy enterando de ese terremoto. Lo que vimos y lo que supimos en ese momento fue de que en 1944 hubo un terremoto de gran magnitud que destruyó la ciudad, murieron más de 11,000 personas y punto. Cuando ya se terminó el evento acá en el Mónaco, nos separamos, cada uno se fue para su casa. El equipo no se fue para su casa, empezó a investigar y resulta que cuando fue en febrero de este año, cuando conseguimos la siguiente información. Resulta que como consecuencia del terremoto de 1944, quedaron una cantidad grandísima de niños huérfanos. Muchos. Que como no se sabía quiénes eran sus padres, se los juntaron, se los metieron en un ferrocarril y se los fue a repartir por toda Argentina. A esos niños se llama los niños del terremoto. Por cierto, en febrero de este año, una persona del equipo de intercesión de Argentina logró entrevistar a un sobreviviente de ese terremoto. Él tenía 5 años de edad cuando fue el terremoto. Él vivía en San Juan y él ha escrito un libro que se llama El terremoto de San Juan y los huérfanos del terremoto. Entonces, cuando entendimos de que el primer sello que había que romperse era el de orfandad, entendimos que orfandad empezó precisamente el 44. ¿Y saben qué más? El terremoto del 44, la provincia la silenció, porque pasó el terremoto y lo que hizo San Juan fue vender sus cepas a Mendoza. Las vendió y se hizo famoso el vino mendocino. Entonces Dios nos dice: deben despertar a Juan. ¿Alguna vez ha despertado una provincia? ¿Cómo Juan recibe el Espíritu Santo? María estaba embarazada. Y va a visitar a su prima Elizabeth. Ella ya tenía 6 meses de embarazo.
Y cuando María entra a la casa de Elizabeth y la saluda, dice que el bebé Juan saltó en el vientre. Quienes despiertan a la provincia son mujeres embarazadas. ¿Y cuándo se hace esto? ¿Cuándo es la mayor vendimia en Argentina? Marzo. Estamos en septiembre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 6 meses, exactamente en la edad que tenía Juan cuando recibió el Espíritu por la visita de María. Entonces, en marzo de este año, un grupo de 37 mujeres viajaron hasta la provincia de San Juan a despertar a Juan. Juan es el que prepara el camino para el rey. ¿Qué es lo que hace dormir una ciudad? Un trauma. ¿Cuál fue el trauma? El terremoto. El terremoto quebró el alma de la ciudad y la hizo caer en un sueño profundo. Le puedo asegurar que en menos de 3 años va a desarrollarse un polo económico tan fuerte en la provincia de San Juan que todos van a saber que algo pasó muy fuerte en ese lugar. Ese es un punto. Pero el siguiente punto es que al haber hecho eso en marzo, las mujeres que fueron allá activaron otra vez el Kairos de Dios para que lo que Dios estaba haciendo en la Argentina no se detenga. Porque hay algo que aparece también en el terremoto de San Juan. Se inicia el peronismo. ¿Perdón? Gracias al terremoto se conocen Eva y Juan Domingo. Ella va como voluntaria y él era parte del gobierno. Se conocen en el proceso de recoger víveres y ayudar a la provincia, y poco tiempo después se casan y Argentina entra a otra etapa de la historia de la que no ha podido salir hasta ahora. Para que algo espiritual se posicione, tiene que haber derramamiento de sangre. Cuando en la dictadura, a partir del 74, 76, se empiezan a perder personas. A ver, la Operación Cóndor estuvo en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, en Argentina. Pero ni en mi país, ni en Chile, ni en Paraguay, se esperó a que las mujeres tuvieran a sus niños para quedarse con los niños y matar a la madre. No se hizo eso en esos países, pero en Argentina sí. ¿Por qué? Porque era necesario. A ver, las víctimas del terremoto no fueron los que murieron. Ellos murieron. ¿Qué sufrió un muerto? Murió. Las víctimas son los huérfanos, porque ellos tienen toda la vida para vivir con el terremoto. Entonces, cuando viene la época de militar, la persecución tan terrible, tenemos todavía una Argentina donde ni siquiera hay expedientes de los desaparecidos, que hasta Chile ya presentó. Ahí la gente sabe dónde lo mataron, dónde está enterrado, por lo menos sabe que fue muerto, punto. ¿Podrá haber sanidad en una familia donde no saben qué pasó con sus hijos? No, no puede haber sanidad. En algún momento las tinieblas deben soltar los expedientes de la dictadura en Argentina. Eso está en poder de las tinieblas, no está en poder del gobierno, de los militares. Es un tema que el infierno está manteniendo para que la herida de Argentina siga viva. Porque en tanto que no hay el duelo por tu muerto, no hay sanidad. El duelo es una forma de sanidad. Ahora el Señor nos da 1 año a partir de este mes para sanar a Argentina. Por eso esto se llama Bethesda. Por eso hablamos de sanar una generación. Solo después de eso podemos pasar al segundo año, que es quebrar el sello de prostitución. Cuando uno no tiene identidad, se prostituye. Prostituir es mezclar cosas en un entorno no sano. El tercer año es el año de la guerra. Qué interesante. Y es lógico, ¿cómo pudimos mandar ejércitos heridos? ¿Cuántas batallas hemos hecho con gente herida? Póngase a pensar el precio que se ha pagado. Y no es que hubo una mala actitud, ¿me entiende? Simplemente que no sabíamos cuán heridos estábamos hasta que el Espíritu Santo hace tu escáner y así estamos.
Y el último año, ¿para qué es la guerra? Es para la conquista. Es para quebrar el sello de esterilidad. Mis hermanos, toda esta revelación que Dios nos da no nació por un esfuerzo humano. Hicimos lo que David hizo, le preguntó al Señor y el Señor nos habló. Paso a paso Él está poniendo las piezas que están faltando, como el tema este de los niños, que ahora lo tenemos clarito. Y sabe, lo que viene a continuación es empezar a usar los 6 cántaros que Dios necesita para este propósito. Los cántaros son las ciudades que usted tiene ahí. ¿Cuántas provincias tiene Argentina? 24. ¿Sabe cuántas cepas hay? 24 cepas. ¿Sabes por qué aborrece el diablo a la Argentina? Por el vino. Ahora note, cerremos el capítulo. De Argentina han nacido avivamientos, pero ¿por qué no han bebido de esa agua sus hijos? Porque una vasija rajada no retiene el agua. Es necesario que la vasija sea sellada para que el agua no se pierda. 2 cosas ha hecho mi pueblo. Se hicieron vasijas rajadas que no retienen el agua y buscaron aguas que no provienen de mí. Dios va a sanar a Argentina. Yo no sé exactamente qué viene después de esto. Se lo estoy diciendo de verdad. O sea, honestamente, yo no sé ni siquiera cómo vamos a hacer esto en esas 6 ciudades. No lo sé. Y sabe, le doy gracias a Dios por no saberlo, porque me hace depender de Él en todo lo que vamos a hacer.